Sean todos muy bienvenidos a esta quinta clase de Sociología para IPEA. Mi nombre es Francisco y vamos a comenzar con esta clase. Bueno, los temas de la clase de hoy son los siguientes. Vamos a ver, por un lado, las funciones institucionales, manifiestas y latentes. Vamos a ver con eso algunas teorías institucionales y tipos de instituciones. También vamos a ver lo que es burocracia, Estado y democracia. Estas cuestiones que desde la sociología se abordan, vamos a poder conversar hoy sobre esto y ya estar promediando un poco más adelante de la mitad de la cursada. Por lo tanto, les recomiendo que vayan haciendo el trabajo práctico final obligatorio. Bien, sobre eso, si tienen alguna duda, me pueden escribir. Al final voy a dejar mi correo electrónico. Bueno, ¿qué son entonces las instituciones sociales? Estuvimos hablando un poco sobre algunos grupos sociales, distintos tipos, y grupos primarios, grupos secundarios. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre las instituciones sociales. Decimos que las instituciones sociales son aquellas formas de comportamiento estructuradas que son permanentes en el tiempo, es decir, que poseen gran estabilidad, por eso son lentas en su transformación, y todo ello porque están legitimadas por la sociedad. Tenemos en nuestras sociedades diversos grupos que podemos llamar instituciones sociales, como vamos a ver a lo largo de esta clase. La familia es una institución social, la escuela es una institución social, un club es una institución social. Estos lugares entonces podemos notar que tienen formas estructuradas y que en el tiempo permanecen, aunque también tienen cambios, pero son medianamente permanentes. Y esa permanencia les da algún grado de estabilidad y por eso decimos que hay una lenta transformación. Si nosotros miramos la conformación de las familias, si bien en estos últimos años fueron cambiando muchísimo, a lo largo de la historia la conformación, por lo menos en el momento occidental, ¿sí? Geográficamente hablando, en el occidente, medianamente tenemos relaciones estables, ¿sí? Del concepto de familia. Pero bueno, siempre, un concepto hegemónico, por ejemplo, que está constituido por lo heterogéneo, por lo binario, bueno, y siempre otras formas de convivencia, pero en los últimos años se le dio un lugar reconocido a otras formas de familia. Por eso decimos que hay una lenta transformación. Quizás quien lo mira en estos últimos 20 años podría decir, bueno, profe, pero la transformación fue muy rápida. Sí, pero si miramos un bloque más grande de 100 años, por ejemplo, o 200, podemos dar cuenta de que es una institución que lleva su tiempo y no es tan lento y tan fácil esa transformación. Bien, y todas estas están legitimadas en mayor o menor medida por la sociedad. Lo que es cierto y que recordamos, que dijimos en las clases anteriores, que todos nacemos dentro de una sociedad determinada, con una cultura social existente, ¿sí? Y una estructura existente. Es decir, todos nosotros vinimos a este mundo, nacimos en él en un momento histórico, social, concreto, determinado, específico, y con una estructura social que ya existía, que nos precedía. Y eso de alguna forma nos va a dar a nosotros también esa incorporación a la institución social y nuestro desarrollo y la función de nuestros roles en él. Por estructura social, entonces, entendemos comportamientos sociales medianamente establecidos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en la institución social escuela, tenemos comportamientos sociales bastante caracterizados para, por ejemplo, un alumno y un docente, ¿sí? Tenemos entonces esos comportamientos sociales que también están legitimados por la sociedad y que se entienden desde, en este caso, relaciones recíprocas. Bien, vamos a hablar de las funciones manifiestas y latentes en las instituciones sociales. Estos dos tipos de funciones hacen a toda institución que busca de una u otra manera realizar sus fines, ¿sí? Realizar las metas que se propone.
Entonces tenemos las funciones manifiestas, son aquellas que son buscadas y reconocidas por los participantes dentro del sistema, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el caso de un niño, ¿sí? Que sus padres le enseñan, por ejemplo, el idioma, que le enseñan los valores de la cultura, las tradiciones, las costumbres. Bueno, tienen entonces la intención, ¿sí? de buscar y de reconocer un objetivo. En este caso entonces hay una función manifiesta. Y tenemos, nos referimos también a las funciones latentes como aquellas que se dan sin ser buscadas ni reconocidas por los miembros de la sociedad. Son consecuencias imprevistas de la acción. Tenemos el caso, por ejemplo, de un niño que ingresa a la institución escolar, ¿sí? O este mismo niño que los padres le enseñan con intención, ¿no es cierto?, el idioma, la cultura, las tradiciones, las costumbres, los valores, bueno, y se dan de forma no buscada otras que se llaman funciones latentes, como por ejemplo el intercambio con otras personas. Si bien es algo que deviene de la función principal y como grupo primario en la familia se aprende a vincularse, con el tiempo va este niño desenvolviéndose en distintos grupos sociales y ello entonces compone un ejemplo de lo que podrían ser las funciones latentes, ¿sí? La familia no tiene la intención clara de decir, bueno, lo voy a formar a mi hijo, mi hija, a este niño le enseño los valores para esta situación determinada, sino que, bueno, es una consecuencia de una función manifiesta. Bien, tenemos entonces funciones manifiestas y funciones latentes. Bueno, tenemos dos grandes teorías en lo que son las teorías de las instituciones sociales. Nos referimos a las teorías institucionalistas y a las teorías críticas. Las teorías funcionalistas básicamente lo que van a sostener es que las sociedades, ¿sí?, se mantienen unidas por vínculos sociales espontáneos, ¿sí? Es decir, que no hay una imposición externa que los obliga a comportarse de una determinada manera, sino que se dan espontáneamente esas uniones, esos vínculos, esas instituciones se forman naturalmente y dice que la misma sociedad posee mecanismos de control social, ¿sí?, y que cuando suceden desviaciones, estas son funcionales para entender un cambio, ¿sí? Entonces imaginémonos una sociedad, ¿sí?, en la que, dice esta teoría funcionalista, bueno, no hay un tercero, ¿sí?, una imposición externa que obliga a comportarse de determinada manera o a hacer de determinada manera, y que las relaciones se van dando naturalmente, y que cuando sucede un conflicto, bueno, eso sucede para un cambio, para una mejora en esa sociedad, y que esa misma sociedad posee los mecanismos de control. Otra de las corrientes de las teorías, y en este caso claramente distinta a la teoría funcionalista, es la teoría crítica. La teoría crítica entonces dice que todas las instituciones surgen a partir de intereses económicos y políticos. Fíjense qué distinto, que hay un origen que se le da a las instituciones, en este caso el origen político o económico, de pequeños grupos, de un pequeño grupo poderoso que imponen las determinadas formas a los demás según su conveniencia. Fíjense qué distinto que es en este caso la teoría crítica. Y entonces dice que la función de la sociología, como ciencia que estudia el comportamiento y las sociedades humanas, debe servir para hacer esto, hacer saber de esto, es decir, ponerlo de manifiesto y transformar el mundo para el beneficio del hombre en general, y no solamente de ese grupo pequeño que le interesa determinada institución. Entonces fíjense, teoría funcionalista, teoría crítica, cada una con su postura. Bien, vamos a recorrer ahora algunas instituciones. La primera que decimos por excelencia en el sentido de la antigüedad y de lo fundamental que es para las personas y todas las sociedades es la familia. Decimos que es el agrupamiento social más antiguo de todos. Desde la sociología se dice que la familia es una institución social
porque tiene una estructura social, ¿sí? Y más allá de papá, mamá, varón, mujer, hay una estructura familiar, es decir, hay una lógica en esa institución social, la familia, que es propia y que la sociología lo va a estudiar. Es propia porque en la familia se dan relaciones complejas y roles que son, como decíamos anteriormente, dijimos en otras clases, es el lugar de socialización primario para el individuo y la conformación de la sociedad. Decimos además otra cosa, que la familia es un grupo bisocial, ¿sí? Bisocial, porque que constituye la célula básica de cualquier sociedad. Y lo bisocial hace referencia a que hay un nexo natural de unión, que es el nexo de sangre, y hay un nexo de unión social también, ¿sí? Que está basado en los intereses entre los miembros del grupo. Por ejemplo, es esperable que un padre quiera que su hijo avance, por ejemplo, en terminar los estudios secundarios, en la carrera, que le vaya bien, que sea feliz. Es decir, eso que son los intereses, ¿sí? Se dan de alguna manera fundamentalmente, ¿sí? En esta institución social que es la familia. Y hay una existencia también de un vínculo, de un nexo de sangre, por eso decimos que hay el grupo es bisocial. Bien, tenemos otras instituciones sociales también que son importantes para analizar y que también, en la que también la sociología va a mirarlas para poder comprender, ¿sí? Cómo funcionan. Decimos entonces que son legitimadas por la sociedad y que son muy durables en el tiempo, ¿sí? Y estables dentro de estas instituciones. Tenemos, por un lado, como decíamos anteriormente, la educación, ¿sí? La educación como institución, la escuela para nosotros, las escuelas, ¿no? La escuela como institución social aparece entonces como algo fundamental de nuestra sociedad argentina y de todas las sociedades. Tiene la función fundamental de integrar al niño en la cultura general, ¿sí? Fíjense, no solamente de los contenidos que se imparten en la escuela, de los contenidos a aprender en términos de temas, de cultura, de cultura académica, sino también de habilidades sociales, que también se aprende en la escuela por la misma convivencia social. Tenemos otra gran institución, es la religión, ¿sí? Cuando hablamos de la religión, hablamos de todas las religiones en general, ¿sí? La religión es un sistema de creencias y prácticas, que son propias a una comunidad moral llamada iglesia, ¿sí? Esto lo decimos para todas en general, ¿sí? No ninguna en específico. En este contexto, entonces, ¿sí? La religión es una institución social más que funciona dentro de una sociedad como un agente socializador fundamental junto a la escuela y la familia. Es decir, familia, escuela, iglesia, podríamos pensar también en un club, es decir, son agentes socializadores, lugares donde las personas pasan tiempo, aprenden valores, socializan, ¿sí? También normalizan, ¿sí? Que es un elemento propio de las instituciones. Y en este sentido decimos que todas las religiones cumplen una función similar en las sociedades, ¿sí? Más allá de que sean distintas entre ellas las religiones, en tanto función desde la sociología, cumplen una función similar, ¿sí? En las sociedades. Es decir, un código, un sistema de creencias y prácticas que son propias a una comunidad. Bien, tenemos también otras instituciones que son viejísimas, tienen muchísimos años. Una es la burocracia, que, básicamente la burocracia es un sistema, es una institución que se encuentra presente en muchas instituciones y que es un tipo de organización basada en la jerarquía de mandos, ¿sí? Y en la cual cada participante tiene bien definido y bien delimitado lo que tiene que hacer. Por eso nosotros, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, tenemos que hacer un trámite y nos enfrentamos con una persona, después con otra, después con otra, después con otra, hasta que finalmente damos con la persona que nos soluciona el problema o nos ayuda con nuestra dificultad, decimos,
uy, por ejemplo, qué lugar burocrático. Bueno, a veces nosotros connotamos esa frase con una valoración negativa. En este caso, porque tardamos mucho tiempo, ¿sí? Bueno, pero lo cierto es que en tanto institución social, la burocracia, ¿sí? También funciona y está presente en nuestras sociedades. Finalmente decimos el Estado como concepto, ¿sí? Hace también referencia a una organización jurídico-política, ¿sí? que detenta el poder dentro de la comunidad determinada, ¿sí? Es decir, la institución social Estado, ¿sí? El Estado es otra institución social que aparece en las sociedades. Y junto con esto hablamos de la democracia. La democracia, ¿sí? Es otra institución social muy antigua y como principio de legitimidad vamos a decir lo siguiente: postula, ¿sí? Que el poder deviene del pueblo y se basa en el consenso de los ciudadanos. Decimos, ¿sí? Que la democracia nació en Grecia, en la antigua Grecia, la primer forma de democracia registrada. En esa sociedad, ¿sí? Mucho antes de los imperios, ¿sí? Después de las guerras, eran poblados muy pequeños, ¿sí? 500, 600 personas. Había un sistema, ¿sí? Un sistema democrático, las primeras democracias, que tenían una democracia directa. Cabe aclarar que en estas democracias solamente podían participar de la vida política los varones de sangre ateniense, ni las mujeres, ni los niños, ni adolescentes, ni los varones extranjeros o artesanos o esclavos, ¿sí? Era un grupo, es decir, dentro de la sociedad, que eran pocos, aún menos podían participar de la vida política. Así y todo, la democracia era una institución social porque tenía su función. Y tenía una característica que fue muy propia de las primeras democracias, que fue la democracia directa. La democracia directa era aquella la cual en un grupo de 50, 60 personas directamente se elegía a quien iba a gobernar, a quien iba a ser el gobernador, ¿sí? Por eso se habla de la democracia directa. Se señalaba a la persona, ¿sí? Y se lo elegía directamente. Pero con el tiempo y el crecimiento de las sociedades pasamos a lo que hoy llamamos la democracia representativa, ¿sí? En ella se va, ¿sí? Justamente a tratar de, por medio del voto, a quienes sean elegidos, a representar, ¿sí? A la sociedad, a todos, especialmente, no solamente a quienes lo votaron. Allí hablamos entonces de la democracia representativa. Y en la democracia representativa y democracia directa tenemos esta relación de titularidad del poder y ejercicio del poder. ¿Qué es esto? Bueno, la titularidad del poder es quién tiene el título del poder. El poder lo tiene el pueblo, ¿sí? La democracia representativa, y se lo da a alguien, ¿sí? Vamos a pensar en nuestra democracia, a un intendente, a un gobernador, a un presidente, a un legislador, ¿sí? A un senador o un diputado le damos el poder, ¿sí? Y en ese acto de darle el poder, el ejercicio del poder lo hace quien yo elijo, ¿sí? Entonces, en la democracia representativa se separan estas cuestiones, ¿sí? Y entonces el ejercicio del poder queda en manos de quien es elegida la persona, y la titularidad del poder es del pueblo. Y bueno, para nuestro caso, cada 4 años, ¿sí? Tenemos ese ejercicio de la sociedad democrática, ¿sí? De volver a decir, bueno, nosotros que tenemos la titularidad del poder, a quién se la damos para que la ejercite en bien de todos. Bien, bueno, espero que no hayan quedado dudas, y si aún así quedó alguna consulta, me pueden escribir un correo y con gusto lo voy a responder. Les mando un saludo y nos vemos la próxima clase.